La chica se arrodilló y lloró y le dijo a su padre que no había hecho lo que se le acusaba de hacer. Enfadado, el padre abofeteó a la chica y la llamó desagradecida porque era lisiada y se atrevía a tener una relación extramatrimonial. Volvió a llamarla desagradecida y la comparó con su propia madre. Con lágrimas en los ojos, la chica hizo todo lo posible por explicar a su padre que le habían tendido una trampa y le rogó que la creyera. Pero en respuesta, su padre dijo a sus subordinados, que lo estaban viendo todo, que la golpearan hasta matarla. La agarraron por los brazos y se la llevaron a rastras. Entre lágrimas gritó a su padre que en realidad no se había acostado con nadie y que su amante le había dado algo, pero su padre no la escuchó. La niña fue arrastrada fuera y golpeada con palos mientras gritaba a su padre que era la casera quien le había tendido la trampa y que no era culpa suya. La casera estaba sentada de rodillas junto al padre, diciendo que ella no podía haber hecho tal cosa y que la niña la estaba calumniando. A esto el padre respondió que su hija no conocía la vergüenza y que cómo se atrevía a calumniar a su ama, y ordenó que la golpearan para que no pudiera saberlo. Y ahora se dio cuenta de que no sabía lo que significaba ser pariente, cuál era el significado del amor de un padre. Todo eran tonterías, dijo y prometió que en la otra vida haría que se arrepintiera de todo y convertiría en un infierno a los que habían participado en su castigo. Cogiendo una horquilla de su pelo, giró en redondo y se apuñaló en el pecho. Un momento después, la muchacha se despertó con lágrimas en los ojos y la horquilla bajo el brazo. Y se dio cuenta de que había estado soñando. Mientras intentaba alejarse del sueño, miró la horquilla. Le dolía la cabeza por no comprender los sentimientos que se habían formado. Mientras intentaba alejarse del sueño, miró la horquilla. Le dolía la cabeza por no comprender los sentimientos que se habían formado. La chica se levantó bruscamente de su asiento y corrió con la horquilla. La gente tiene recuerdos después de la muerte, confirmaron sus años de investigación. Y corrió hacia el laboratorio, donde había algo bajo el cristal que debería haber reaccionado a la horquilla. La chica empezó a acercar la horquilla cada vez más, pero no pasó nada. Pero al cabo de un momento, la piedra que había cogido brilló, sus ojos la sorprendieron con una luz inexplicable que salía de la piedra, se elevaba en el aire desde su mano y brillaba cada vez más. Entonces sintió que el poder de la piedra separaba su alma de su cuerpo. Y su alma se separó, y cayó inconsciente y el bastón empezó a correr en su ayuda. Sentado en el bosque el chico pensó que alguien había contratado a unos bandidos para deshacerse de él. Estaba herido y no podía creer que fuera a morir aquí mismo. Ahora se oyó un ruido del otro lado del bosque, pensó que le habían encontrado, pero se equivocaba. Era el ama con su criada, y la sierva del padre de la desafortunada muchacha que habían traído al bosque. El ama apuraba a la sierva. En aquel momento la muchacha se despertó de los golpes recibidos y sintió un gran dolor en la cabeza. Vio a un hombre que se cernía sobre ella, y gritó: ¿qué está pasando aquí? El ama, junto con la criada, oyó que la muchacha se despertaba y se dio cuenta de que la sierva no podía ni con el tullido, y le ordenó que terminara el trabajo rápidamente y se fuera a informar. El hombre, sonriendo malignamente, le dijo a la muchacha que no se resistiera y comenzó a reducir la distancia. La chica intentó ahuyentarlo y se arrastró hacia atrás sobre la hierba con el miedo en la cara. Desde detrás del hombre la señora le gritó a la chica con voz indignada: ¿cómo se atrevía a creerse la señora del palacio? En ese momento el hombre herido que estaba sentado bajo el árbol reconoció a la chica. Se quedó mirando lo que ocurría. Andrea agarró una piedra que le llegó a la mano y con un grito golpeó con ella en la cabeza a la sierva de su padre. Pero el hombre, con una sonrisa desagradable en la cara, le interceptó la mano con la piedra. El mantero siguió acosándola. Andrea intentó luchar contra él, pero era más fuerte. El tipo que estaba herido decidió ayudarla y salvarle la vida, cogió pequeñas piedras en la mano y se preparó para lanzarlas. Le tiró 3 piedrecitas al hombre y le dio justo en la cabeza. El hombre murió y esto lo vieron la casera y la criada. Andrea se horrorizó y gritó ante lo que veía, había sucedido tan rápido e inesperadamente. La chica preguntó horrorizada: ¿quién lo ha matado? Un tipo salió de detrás de un árbol, la dueña y la criada cayeron inmediatamente al suelo y se inclinaron. El tipo se volvió hacia la señora de palacio. Era obvio por su mirada que estaba envenenado con veneno. Andrea pensó que hoy estaba destinada a morir. El tipo miró a Andrea con fríos ojos azules y le dijo que no quería una carga. Andrea le suplicó desesperadamente que no se fuera y la abandonara a su suerte. Andrea no sentía las piernas y se dio cuenta de que no podía salir de aquí, así que siguió rogándole que no la dejara porque salvar la vida de un hombre era una gran hazaña y si se la llevaba con él ayudaría a su mente a deshacerse del veneno. Tras estas palabras vaciló y mirándola inseguro a los ojos, le preguntó si la señora de palacio sabía realmente de medicina. Se miraron así con un brillo inusual en los ojos.
Pero entonces el pecho del chico se clavó con tanta fuerza que ni siquiera su rostro pudo ocultar tanto dolor. Andrea le pidió que tuviera paciencia un rato y que ella pensaría en algo. Pensando y preocupada, recordó que hacía poco había desarrollado un antídoto contra todos los venenos, pero no podía llevárselo consigo. Al cabo de un segundo, sintió que en su mano aparecía de repente un frasco. Su felicidad no tenía límites, pensó, podía utilizar su poder mental para invocar objetos del futuro. El chico miró a su alrededor y decidió preguntar qué había pasado. Entonces Andrea decidió contárselo. Aunque su medicina tiene efectos secundarios, sin duda podrá eliminar el veneno del cuerpo. El hombre se vio obligado a confiar en ella y aceptó el antídoto. Andrea se dio cuenta de que era un tipo decidido, así que le miró con admiración y un brillo en los ojos. Pensó en una jeringuilla y apareció. Andrea le inyectó el antídoto en el brazo y le advirtió que le dolería y que tendría que tener paciencia. Apretando los dientes, el chico intentó soportarlo, pero el dolor era insoportable y gritó. Le dolía mucho, pero tuvo que aguantar un poco más, no pudo más y se cayó. Andrea intentó ayudarle y le dijo que se le pasaría pronto. El dolor no se iba, parecía empeorar, probablemente por eso empezó a apretar con las manos la garganta de Andrea. Pero ella seguía repitiendo, no te muerdas la lengua. Con una mano intentaba desengancharle las manos del cuello y con la otra intentaba apartarle. A falta de aire decía intermitentemente que tenía que tener un poco de paciencia y que podría salvarle. De repente aflojó el agarre y cayó al suelo, se encogió de dolor. Ahora estaba tumbado en su regazo y ella se sentó a esperar a que recobrara el sentido, pensaba que él la había salvado a ella así que ella debía salvarlo a él. Pasó algún tiempo pero él nunca volvió en sí. Andrea le miró a la cara y pensó que tenía una cara preciosa y que si se quitaba la máscara sería más atractivo, y alcanzó la máscara con la mano. En cuanto tocó la máscara oyó voces en el bosque. Unos bandidos buscaban a Adrián, su salvador. Andrea trató de alejar a Adrián de las voces y tuvo miedo de creer que esos hombres realmente habían venido por él le había salvado la vida y ella no podía dejarlo morir. Arrastró a Adrián a la cueva y lo cubrió con maleza para que no lo encontraran y pensó, si sobrevives, me lo debes. Justo cuando terminaba, los hombres que lo buscaban entraron en la cueva y llamaron a los demás. Los bandidos con antorchas se pararon a la entrada de la cueva y allí solo vieron a la chica sentada en el suelo, se preguntaron quién era y qué hacía aquí, empuñando una espada. Andrea contestó ansiosa que los negreros la habían dejado aquí, y que se había roto las piernas. Les pidió que la llevaran con ellos. Su jefe siguió preguntándole con mirada amenazadora si había visto a un hombre vestido de negro. La muchacha le dijo que había un tratante de esclavos vestido de negro y le rogó que la salvara y se la llevara de allí. Pero el cabecilla no quedó satisfecho con esta respuesta de la muchacha, y le dio una patada en el hombro, y ella cayó al suelo. Al mismo tiempo le gritó que no les engañara o la mataría. Uno de los seguidores dijo que no creía que ella se atreviera a engañarlos. Y que si seguían perdiendo el tiempo, Adrián huiría de ellos. Los bandidos abandonaron por fin la cueva. Andrea exhaló un suspiro de alivio. Mientras tanto, Adrián había vuelto en sí, y ya estaba sentado a espaldas de Andrea, mirándola como si quisiera matarla. Ella se volvió para comprobarlo y al verle, gritó muy sorprendida, pero Adrián se apresuró a taparle la boca para no atraer a los ladrones. Andrea estaba tan preocupada que le cogió de la mano y le preguntó si estaba bien. Adrián se apresuró a responder que estaba bien. Había sorpresa en los ojos de Adrián de que su antídoto había funcionado, después de que todos los mejores médicos de la ciudad le habían dicho que este veneno no se podía sacar, no podía pensar que esta chica podría ayudarme. Andrea empezó a revisarle los ojos para ver si tenía algún síntoma secundario, de lo cual Adrián no se dio cuenta. Adrián estaba indignado por la forma tan poco ceremoniosa en que se estaban violando sus límites personales, interceptó la mano de Andrea preguntándole qué estaba haciendo. Andrea le contestó quería ver si tenía algún síntoma residual. Es que es sobrehumano, en menos de media hora el veneno estaba casi fuera de su organismo. Aún así, se dejó examinar. Andrea sondeó para ver si tenía fiebre, si sus ojos estaban rojos, si su lengua había cambiado de color. A Andrea le pareció que no estaba tan excitada como ahora. Estaba deseando preguntarle a Adrián si podía sacarle un poco de sangre. Adrián se enfadó más de la cuenta ante tal petición, e incluso estuvo a punto de sacar la espada. Pero Andrea se apresuró a justificarse, estaba bromeando. Y así es como trata a los que le salvan. Andrea chasqueó la lengua, disgustada. Entonces se dio cuenta de que había olvidado que estaba en la era antigua, e hizo balance del hecho de que con una herida tan grave, sin duda no sobreviviría en la era antigua. Tiene que volver al futuro. Para ello,
necesita encontrar esa horquilla. Andrea advirtió al tipo que el veneno no estaba completamente fuera de su sistema y que la cura debía estar en el palacio, así que le pidió que la llevara allí para poder conseguir la cura. Mientras Adrián la llevaba al palacio por la calle principal, todos los ciudadanos los miraban. La gente empezó a murmurar: es el octavo príncipe, lleva una chica en brazos. Aunque el octavo príncipe es feo, pero el rey le es más favorable que a los demás. Andrea empezó a sentirse avergonzada por tanta atención prestada a sus personalidades, e intentó taparse la cara con las manos, pues empezaba a ruborizarse. A algunos incluso les molestaba que Adrián fuera demasiado arrogante, pues ayer huyó de los asesinos y hoy ya estaba presumiendo ante todos de su nueva novia. En cuanto Adrián y Andrea se acercaron a la puerta, su padre salió de ella con una exclamación de lo desagradecida que era. Pero en cuanto vio quién tenía delante empezó a hablar más bajo y tranquilo. Pero solo su hija le saludó. No obstante, el padre bajó la cabeza y pensó que era mejor no enfadar al octavo príncipe. La madre de Adrián es la princesa de Liang Occidental, la concubina favorita del emperador. Ella y el emperador estaban muy contentos con el aspecto de Adrián. Aunque Adrián es feo, pero gracias a su máscara, oculta sus defectos. Por lo tanto, nada le impide ser el favorito del emperador. Adrián podía estar al lado del emperador incluso durante reuniones y negociaciones importantes. Adrián tenía un hermano con el que jugaban a menudo, y un día entraron corriendo en una habitación donde una criada se estaba bañando, y ésta gritó ante la repentina aparición de los príncipes. Como el emperador apreciaba mucho a sus hijos, no los castigó, sino que se limitó a pedirles que no volvieran a corretear así, y que qué habría pasado si se hubieran hecho daño en esos juegos. Una vez Adrián irrumpió en los aposentos de su hermano apuntándole con una espada cuando estaba con una chica, y su hermano se disgustó mucho. Cuando Adrián vio lo que hacía, le blandió la espada, gritándole que si alguien se atrevía a tocar a su hombre, él no se andaría con ceremonias. Adrián cortó la mano de su hermano y éste se sentó en la cama gritando de dolor. En el palacio de Dalian, Adrián era el más favorecido. Porque hacerle enfadar era como cavar su propia tumba. Adrián preguntó tranquilamente al padre de Andrea si el señor Howe le invitaría a entrar. Después de todo, había estado cargando con su hija todo el camino, y ya no sentía las manos. El padre invitó al príncipe a pasar a su casa. Una vez dentro, Adrián se acercó al trono y bajó suavemente a la niña. Andrea preguntó indignada a Adrián que qué hacía, que la ponía en el trono. A lo que él contestó que donde él quisiera, allí la pondría. Mientras su padre preguntaba al príncipe qué le hacía llevar a su hija en brazos, una criada llevó té al príncipe y a Andrea. Tomando una taza de té, Adrián contestó que estaba de caza y vio a las dos señoras acosando a su hija. No podía pasar de largo. Este Adrián es un gobernante nato. Solo con su entonación era capaz de asustar a Dimitri. En ese momento Adrián midió a Dimitri con su desagrado. Dimitri, muy asustado por la mirada del príncipe, comenzó a explicar que hacía tiempo que quería sacar a su despreciable hija de palacio y entregarla a un convento, y que no creía que ella. Andrea se sintió mareada tras estas palabras y recordó que se había prometido a sí misma en sueños que haría sufrir a Dimitri y al ama y les haría arrepentirse de todo. Adrián dijo su observación con una mirada espantosamente fría y concentrada. Al parecer la hija de la princesa vivía bastante triste en su propia casa. Adrián levantó la mirada de su copa a Dimitri y continuó: el señor Howe había olvidado. El príncipe le había ordenado tratar bien a la hija de la princesa. Y el señor Howe se atrevió a desobedecerle. El señor Howe cayó de rodillas presa del pánico ante el príncipe y se excusó apresuradamente. No se habría atrevido a hacer algo así. Pero Adrián se enfureció mucho por la respuesta del señor Howe, y gritándole le arrojó la taza en la que estaba el té. Le pareció al príncipe que todavía se había atrevido a desobedecerle. Dijo inarticuladamente algo entre dientes cuando se dio cuenta de que se había hecho un corte en la mejilla con la taza. Andrea, sujetándose la cabeza, añadió que no había pruebas de su culpabilidad. El padre había decidido acusar de pecado a su propia hija. Dimitri, temiendo la siguiente reacción del príncipe, dijo que no podía culparla injustificadamente. Y pensó que su hija no era ella misma, ni siquiera tenía el valor de hacerlo. Andrea continuó con una mirada altiva, apoyando la cara con la mano, que debía preguntar primero a su ama, luego él lo sabría todo. Estaba claro que al padre no le gustaba el tono de su hija, y cómo se atrevía a difamar el honor de su ama. Pero Andrea estaba acobardada por la ira. El ama no era digna de ser su madrastra y de ser llamada ama. Andrea habló por fin, apretando los puños y gritando con fuego en los ojos que solo su madre era la verdadera señora del palacio. El príncipe, que estaba sentado a su lado, observó la discusión y se dio cuenta de que la muchacha tenía mal genio.
Pero aún así Andrea volvió en sí cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir y se apresuró a pedir disculpas a su padre, y con voz tranquila dijo, «Pero me han acusado injustamente». Pero por dentro se encogió de vergüenza al darse cuenta de que tenía que controlarse o podría decir demasiado. Adrián decidió no inmiscuirse en los asuntos de una familia ajena, así que se levantó de su asiento y decidió marcharse. El señor Howe decidió despedirle. Cuando el señor Howe salió con el príncipe, le dio las gracias por haber traído a su hija. Pero por último el príncipe se dirigió al señor Howe y le dijo que dentro de 3 días volvería a visitarles y que esperaba ver a su hija de buen humor, de lo contrario, sabía las consecuencias que le esperaban. Dimitri, horrorizado por las palabras del príncipe, aceptó rápidamente su futura visita y le deseó un buen viaje. Andrea estaba sentada en la casa y solo ahora se dio cuenta de que el octavo príncipe la había defendido. En el patio el ama y sus criadas corrieron hacia el señor Howe preocupadas por lo que había ocurrido aquí. Dimitri entró en la casa con la señora y ella empezó a preguntar por qué había venido el octavo príncipe y si le habíamos causado problemas. El padre se puso furioso, se volvió hacia su hija y le gritó que se fuera de aquí. Pero André dijo en tono tranquilo e imperturbable, como no iba a saber el padre que a su hija le habían fallado las piernas, y si intentaba salir ahora y se caía, ¿cómo se lo explicaría al príncipe? A la señora no le gustó este tono, así que acercándose rápidamente la agarró del brazo y le gritó en la cara, «Solo está hablando de este octavo príncipe, menuda desvergonzada está hecha». Andrea no se iba a dejar ofender más, así que le quitó la mano del agarre y le contestó en tono indignado a la ama que este asunto se trataba del honor del octavo príncipe, de verdad quería enfadarle y causar problemas al palacio Howe. El ama empezó a llamarla barata y no pudo controlar sus emociones, estaba a punto de soltar algo más pero fue detenida por Dimitri y le ordenó que parara. El señor Howe siguió diciéndole a la ama en tono subido que ordenara a los criados que llevaran a la ama abajo y que si se le caía un solo pelo se lo preguntaría. El ama no podía creer lo que oía, que el señor había salido en defensa de su hija y le había levantado la voz. El señor Howe no podía soportar que sus órdenes no se cumplieran la primera vez, así que dio una patada a la silla con el pie y golpeó al ama y gritó que no debía decir lo mismo 2 veces y que todo el mundo debía salir de esta habitación, que no quería ver a nadie. Cuando el ama llevó a Andrea abajo con los criados, le advirtió con mirada contrariada que no pensara que podías hacer nada bajo la protección del príncipe. «Puedo matarte, me resulta fácil». Andrea decidió recordarle a su patrona cómo la había tratado antes, por ejemplo, le recordó cómo su patrona le había dado de beber y le había contado que tenía aventuras ilícitas y que luego había acabado con una muerte vergonzosa. La casera entendía perfectamente lo que decía la chica, pero prefería fingir con la cabeza baja y la mirada desviada que no sabía de lo que hablaba. Andrea estaba fuera de tiempo y se sorprendió de lo pequeña y decrépita que era la casa. Para la casera fue el colmo y le dieron ganas de abofetear a la chica. La casera le dijo que no debía hablar así a los mayores, lo que enfureció a Andrea y consiguió interceptar la mano de la casera. Las criadas consiguieron apartar a la patrona de Andrea antes de que decidiera golpearla de nuevo. La patrona con un tono indignado, y con una mirada angustiada comenzó a gritarle a Andrea, le dijo que no olvidara que ella era la patrona de la casa. Y se puso a pensar para sus adentros de dónde sacaba tanta insolencia, y qué le pasaba hoy. La chica decidió cabrear aún más al ama, y bostezando, tapándose los ojos empezó a decirle al ama que debía descansar, que si parecía cansada, luego cómo se lo explicaría al octavo príncipe. El ama se volvió una última vez y había algo demoníaco en su mirada, chasqueó la lengua y salió de la habitación. Cuando el ama cerró la puerta, Andrea exhaló y empezó a examinarse, se levantó el dobladillo del vestido y decidió palparse las piernas. Al palparse las piernas se dio cuenta de que parecía sufrir la necrosis de un miembro. Ahora, sentada en el sofá, Andrea cerró los ojos, imaginó cómo antes había convocado medicinas del futuro, y empezó a decirse a sí misma que lo principal era que al menos las piernas estuvieran en su sitio, el resto no era problema. Imaginó un activador celular y apareció en sus manos. Cuando la jeringuilla apareció en sus manos, se rió feliz y dijo que aunque no sabía lo que le estaba pasando, estaba muy contenta de poder invocar cosas del año 2160. Entonces Andrea gritó una vez más, el antídoto y también con alegría, y sonrió alegremente, que la cura había aparecido. Con ojos sinceros de felicidad miró su mano, en la que había frascos con antídoto, y empezó a pensar que Adrián no tenía todo el veneno fuera de su organismo, si acudía a ella, debería darle el antídoto. Y entonces decidió probar una teoría, ¿y si pudieras invocar no solo objetos sino también personas? Quiso intentar invocar al profesor, y dijo en voz alta, «Profesor», y extendió las manos, pero al cabo de un momento el profesor había desaparecido. Y se dio cuenta de que parecía que solo podía invocar cosas, sintió pena,
pensó que podía invocar al profesor para que la ayudara, pero no funcionó. Llenó una jeringuilla con el antídoto y se lo inyectó en el brazo. Andrea se desplomó en la cama en la que estaba sentada y empezaron a relampaguear pensamientos de que normalmente todo el mundo renace como princesas o emperadores y ella era una lisiada. Y sintió el dolor del antídoto haciendo efecto y un dolor tan insoportable. André se desmayó del dolor y cayó en un recuerdo de su vida pasada. Uno de los sirvientes de Lord Howe había informado de que su consorte había mantenido relaciones ilícitas con otro hombre, deshonrando su palacio. Lord Howe puede volver a casarse una vez pasado el periodo de luto. Pero para colmo su esposa fue encontrada muerta en el pasillo con gotas de sangre en la pared sobre su cuerpo. Era tradición en la antigua China que durante los funerales, la sangre de cualquiera que reclamara parentesco con el difunto goteara sobre los restos. Así que Howe preguntó a los presentes si alguien podía acercarse a ella y gotear sangre. Además le colocaron un bebé encima, envuelto en una tela y llorando. La niña pagó los pecados de su madre mientras crecía, pues sus criadas le decían que como se creía ama, que no se le permitía comer hasta que no tuviera toda la ropa puesta. Incluso mientras lavaba la ropa, la golpeaban en las piernas con un palo. Incluso entonces su padre la odiaba tanto, que el ama siempre acudía a él para quejarse, a lo que su padre respondía que a esa edad no se atrevía a llevarle la contraria al ama, le rompía las piernas y la enviaba a reeducación. Ya se ponía de parte del ama, no de su hija. Y ya desde aquella temprana edad Wisp estaba siempre de rodillas, llorando y suplicando a su padre que le creyera que no había hecho nada. La niña se despertó en su cama, era otro recuerdo. Andrea vio claramente que su madrastra le había tendido una trampa a Wisp desde que era pequeña, y le había provocado la rotura de las piernas. Esa ama tiene un don para maquinar. Como Andrea estaba en la vida pasada de Wisp, declaró que haría llorar a sus maltratadores por todo el sufrimiento. Una chica entró por la puerta llevando una bandeja con comida y té. La chica entre lágrimas corrió a abrazar a Andrea, diciéndole que por fin había vuelto, y ya pensaba que se había vuelto inútil para ella. Andrea le dijo que no podía volverse innecesaria para ella, esta niña había sufrido abusos desde pequeña, pero ahora Andrea estaba aquí y no dejaría que esta niña se ofendiera. La niña se alegró ante estas palabras y le acercó la bandeja, con una sonrisa en la cara le preguntó a Andrea si tenía hambre. Pero Andrea no pudo evitar fijarse en un pequeño detalle que sobresalía por debajo de su ropa. En su brazo izquierdo se veía un moratón. Andrea se enfureció preguntando quién se lo había hecho, a lo que la chica le contestó que no le pasaba nada. Que cogiera y comiera. Pero Andrea no quería dejarlo así que intentó averiguar quién había sido después de todo, pero la niña solo dijo que la tía Lynn quería que le diera la pulsera que Andrea le regaló, no se la dio. Andrea se quedó de piedra, con voz calmada pidió que la llevaran con la criada Lynn. Su mirada estaba llena de determinación y en ella podía leerse que cualquiera que osara ofender a alguien cercano a ella lo pagaría. En una de las habitaciones, las criadas discutían sobre la señora, diciendo que esta chica era tan tacaña como su difunta madre. Hace unos días estaba molestando al señor Bai, y ahora ya estaba molestando al octavo príncipe. Es tan joven y lisiada, pero sigue jugando a la seductora. Justo cuando la doncella terminó su discurso, una chica entró en la habitación con la dama en la silla, que este palacio no enseña a los sirvientes un comportamiento adecuado. Como se atrevían a hablar de la vida privada de sus amos a sus espaldas, y a difundir todo tipo de sucios rumores sobre ellos. Era una abominación. A Lynn no le gustó que el ama apareciera tan de repente y se preguntó por qué el ama había acudido a ellos, porque no estaba descansando en la cama. Andrea no iba a hablarles más de lo necesario, así que fue directa al grano del brazalete, Pero Madeline fingió no entender de qué brazalete hablaba Mistress. Además trató de burlarse de ella, si la señora de palacio necesitaba un brazalete de sirvienta. Pero no tuvo en cuenta que André no era esa Wisp tímida e insegura, conocía su valor, estaba endurecida, demostró que llevaba consigo un látigo, con el que golpeó la mano de Lynn, que le tendió la mano y le dijo que ya que eran sirvientas de la madrastra, estaría encantada de darles una lección. Solo la criada de Lynn trató de objetar mientras Andrea la golpeaba en la cara con el látigo y ella gritaba. Lynn en su defensa decidió mencionar que era la tía de la señora y que como se atrevía a pegarle, Andrea le gritó que era una señora de palacio y que no podía educar a su sirvienta. Lynn empezó a correr fuera de la habitación dándose cuenta de que no se libraría del castigo, las otras criadas corrieron tras ella para traerla de vuelta por orden del ama, y si no lo hacían, serían golpeadas por ella, pero nadie quería eso. Las criadas consiguieron alcanzarla y la llevaron de nuevo a la misma habitación y la sentaron de rodillas frente al ama.
Lin empezaba a temer lo que le iba a pasar a continuación, así que intentó suavizar las aristas de lo que estaba ocurriendo, diciendo que era la tía de su madrastra y que, en cierto modo, ellas también estaban emparentadas con ella. Andrea no iba a perder el tiempo, así que repitió su pregunta sobre dónde estaba la pulsera, pero Lin finalmente admitió dónde había ido a parar. Su hija la había cogido, ahora estaba visitando a su ama. Si monta un escándalo, que se enfade. La chica que traía a Andrea le sugirió que no lo hiciera, pero Andrea decidió pensárselo. Lin, por su parte, dijo que por la noche le devolvería la pulsera. Pero después de pensarlo, Andrea ordenó a las criadas que llevaran a esa criada irrespetuosa ante la señora. En casa de la señorita Du, mientras la hija de Lin vestía a la señora, esta oyó un ruido en el patio. Decidieron salir a ese ruido. La hija de Lin ayudó al ama a salir al encuentro de quienes venían a verlas. Las criadas que retenían a Lin entraron en el patio, se inclinaron ante el ama y Lin comenzó a rogarle que la salvara. Pero en ese momento su hija corrió hacia ella preguntándole cómo había conseguido semejante paliza. Al oír esto, el ama se enfureció, pues nunca nadie se había atrevido a golpear a su séquito. Andrea ya había conseguido llegar a casa de su madrastra, la señorita Du, y como si nada, y menuda madrastra malvada tiene. Más vale que no se ponga nerviosa, pues no es bueno para su salud. La madrastra pensó que podía castigar a Andrea por lo que había hecho y le dio un manotazo, al fin y al cabo como se atrevía a pegar a su media naranja. Andrea ni siquiera iba a interceptar su brazo o defenderse de alguna manera, le dijo a Ava que cogiera el látigo y se lo diera. Andrea condujo el carruaje hasta la hija de la criada alcanzándola con el látigo, levantándole la barbilla para que la mirara, que era la hija de la criada delincuente y parecía bastante inteligente. Le dijo a su madrastra que quería hacerla su sirvienta. La madrastra dijo con una leve mueca que parecía una enferma mental por venir a quitarle a su criada. Pero André dijo que tal vez no le daría la sirvienta, pero entonces tendría que ejecutar a la señorita Lin. Esta afirmación dejó a todos muy sorprendidos, la propia ama estaba muy sorprendida, la niña estaba asustada y la señorita Lin estaba muy conmocionada y no podía creer que fuera a ser ejecutada. Andrea explicó agarrando a la hija de la señorita Lin por el brazo, que si era una sirvienta y robaba alguna cosa a los dueños, entonces por ley tenía derecho a la muerte. La hija de la señorita Lin empezó a murmurar, desviando la mirada, que el brazalete se lo habían robado a Margot, no a la dueña. Pero Andrea, sin dejarla terminar, la arrastró aún más cerca por el cuello de la camisa, y mirándola a los ojos le dijo de dónde había sacado el valor para robar a su hermana. A Margot, que estaba a su lado, se le empezaron a saltar las lágrimas al ser llamada hermana por el ama. En este momento nadie iba a interferir, los sirvientes sostenían a la señorita Lin de rodillas frente al ama y la joven ama, el ama estaba de pie bastante al otro lado y observaba toda la situación. De pie a un lado, la señora se dio cuenta de que esos dos sirvientes solo estaban allí para causarle problemas. Andrea abofeteó a la chica en la cara, y le preguntó a su madrastra si pensaba bien, o le entregaba a la sirvienta o se quedaría sin su madre. El ama, decidiendo poner a prueba a Andrea, interrogó, y si no accedía a ninguna de sus condiciones, entonces ¿qué pasaría? Entonces Andrea se volvió en su silla de ruedas hacia Margot, y le dijo que fuera a ver al octavo príncipe, momento en el que el ama se asustó. El ama se dio cuenta de que había perdido, le corrió el sudor por la mejilla y, nerviosa, dijo que solo era una criada, no es que fuera avariciosa, así que cógela. Dándose la vuelta, la joven señora dio las gracias a su madrastra y le dijo que la dejara recoger sus cosas y que iría a despedir a Margot. La hija de la señorita Lin corrió hacia la patrona y, de rodillas, empezó a preguntarle por qué demonios se la daba a un tullido cuando ella era su favorita. La patrona se enfadó y empezó a gritarle a la chica que ella y su madre eran dos tontas inútiles, que lo único que sabían hacer era crear problemas, y les dijo que se largaran de aquí. Y le dio una patada a la niña. Pero entonces llegó la hermana de la casera, Faye, quiso saber qué había pasado aquí, pues vio que su hermana estaba muy enfadada, y le preguntó qué habían hecho mal la señorita Lee y su hija. Faye vio cómo su hermana abofeteaba la cara de la chica, estaba diciendo que todo era culpa de esa desagradable chica llamada Eva. Faye vio que ya había gente reunida a sus gritos viendo todo esto, así que decidió llevar a su hermana a la casa para averiguar qué había pasado después de todo. En la casa, Faye y su hermana, que era la anfitriona, se sentaron juntas, con la señorita Lin y su hija agachando la cabeza y sentadas de rodillas frente a ellas. Faye escuchó lo que le explicaban, poniendo su taza sobre la mesa le dijo a Eva que su hermana quería ayudarla pero no podía y tendría que ir a Wisp. La anfitriona no entendía cómo Faye podía hablar del tema tan tranquilamente, de la rabia rompió la taza que estaba sobre la mesa, al fin y al cabo, hoy esta infestación ya tiene sus beneficios, ¿cómo me mirará la gente de la finca después de una cosa así?
Faye tranquilizó a su hermana cogiéndole las manos diciéndole que nunca le desearía el mal, al fin y al cabo es su propia hermana, y es cierto que Eva es una de las criadas más inteligentes. Faye supuso que si Eva iba a servir a los Wisp, podría serles útil, pues no había nada que no pudiera manejar. El ama apreció el plan tan inteligentemente pensado de su hermana, y con una sonrisa le dijo a Eva que aunque sería una sirvienta de Wisp, cuando todo esto terminara, la ayudaría a encontrar un novio rico. Al oír esto se inclinó ante su ama y su hermana en señal de que comprendía su cometido. Después de esta conversación Eva fue a casa de Wisp, entró en la habitación de Wisp con Margot y la saludó, pero el ama estaba sentada en la ventana leyendo un libro. Eva se volvió de nuevo hacia el ama, antes solo había cuidado de la salud del ama, por lo que nunca había tenido un trabajo duro, así que le pidió al ama que fuera más suave con ella. Al cabo de un momento volvió a preguntarle a la ama, pero la ama solo le preguntó dónde estaba su pulsera. Como Eva no había traído la pulsera, le dijo que casualmente la había roto al hacer la maleta. Margot se enfadó mucho por esto, así que le dijo que la pulsera pertenecía a la princesa y que se la habían regalado por su 15º cumpleaños. Pero entonces llegó el momento de hablar de la madre de Wisp. Eva empezó a gritar a Margot diciendo que en palacio estaba prohibido mencionar a esa mujer caída, que eran órdenes del señor y que ella no se atrevía a desobedecer sus órdenes. Pero en ese momento el ama cerró el libro y se lo tiró a Eva a la cabeza, que chilló de dolor. Andrea continuó diciendo que el ama no educaba en absoluto a sus sirvientas, y le dijo que saliera al patio, se arrodillara y pensara cómo remendar la pulsera que había roto. Eva se dio cuenta inmediatamente de su error, cayó de rodillas ante su ama y le rogó que la perdonara, prometiéndole que pronto arreglaría la pulsera y se la devolvería a su hermana Margot. Como no quería arrodillarse en el patio, el ama le dijo que no podía hacerlo, pero entonces le entregó un trozo de papel y le preguntó si había visto la cosa. El papel tenía un dibujo de lo que Andrea quería encontrar, y Eva le dijo que hacía mucho tiempo que no lo veía y que creía que alguien lo había robado, pero que ella tenía mucha autoridad entre las criadas, así que la ayudaría a encontrarlo. Mirando extrañada a Eva, el ama le dijo que fuera a lavar su orinal nocturno. Eva se quedó de piedra y pensó para sus adentros que nunca nadie había pensado en ella como un ser humano. Mientras Margot sacaba a Andrea de la habitación, Eva estaba de rodillas furiosa, prometió que algún día sería ama y haría que todos los que la despreciaban se arrodillasen ante ella. Cuando Margot llevó a Andrea a su habitación, Andrea estaba sentada en su cama y Margot le trajo té, tomando una taza en la mano. Andrea le pidió a Margot que fingiera que dormiría por la noche y que en su lugar siguiera lo que haría Eva. Andrea le indicó que si Margot descubría algo que se lo comunicara rápidamente. Margot le contestó que entendía su petición y que tendría más cuidado, entonces Mistress la dejó ir a descansar. En cuanto Margot cerró la puerta tras de sí, Andrea se agarró con la mano a la viga de la esquina de la cama y se dio cuenta de que, aunque sus piernas estaban mucho mejor, seguía sin poder andar. Pensó que si encontraba aquella horquilla, podría encontrar la manera de volver al futuro y ya no estaría sentada en el Palacio Howe. De repente se le dobló la rodilla, no pudo sostenerse y empezó a caer, pero de repente la mano de alguien la levantó y evitó que cayera. Estaba confusa y no se dio cuenta de quién era, pero cuando levantó la vista vio al 8º príncipe. Él la miró con semblante serio y le lanzó una broma que si no tuviera miedo de que todo el palacio se enterara de que tenía un hombre en su dormitorio, podría gritar. Pero al estar en sus brazos, ella se limitó a mirarle con cara de sorpresa. Entonces por fin habló, desviando la mirada le dijo que no tenía miedo de nada, y que hacía tanto tiempo que corrían chismes por todas partes de que él la había deshonrado. Y también contestó que no pasaría nada si se confirmaban esos rumores. Después de intercambiar bromas, la ayudó a volver a la cama. Pero cuando Adrián la sentó, le dijo con una sonrisa en la cara que no necesitaba algo que había pertenecido a otra persona. Andrea no tuvo respuesta a eso, solo que al príncipe le gustaba usar palabras ofensivas, y que era él quien la había salvado, y los ladrones quienes la habían salvado. Él no la dejó terminar, y le preguntó qué era lo que no habían hecho los ladrones, pero ella cambió de opinión y dijo que solo era una chica débil y vulnerable, por lo que su ego no podía soportar tales insultos del príncipe. Cuando el príncipe se sentó junto a ella en la cama, extendió sus manos hacia su hermoso cabello y comenzó a tocarlo, pasando su mano por él y diciéndole a la muchacha que si ella podía curar el envenenamiento y estaba tratando de recuperar sus piernas. ¿Cómo podía creer él que era solo una muchacha débil? A lo que ella le contestó que con solo unos pocos conocimientos de medicina, su dolencia no era comparable a la de la gente corriente. Y mientras respondía, seguía sin entender por qué el príncipe le tocaba el pelo. Entonces decidió levantarle la barbilla con la mano para que le mirara exactamente a los ojos, y le preguntó quién era su mentor, porque de todos los mejores médicos de la ciudad, solo conocía a uno que pudiera compararse a ella, y ese era Alejandro.
Pero Andrea pensó para sí que no sabía quién era Alexander, pero mejor le decía que era su mentor, de todas formas él no la conocía. Y decidió finalmente quitarle la mano al príncipe y le dijo que no lo ocultaría, que efectivamente había aprendido del maestro Alexander. Y se dio la vuelta lo más rápido posible, no fuera a ser que el príncipe sospechara que no decía la verdad. Pero el príncipe la miró y se dijo a sí mismo que ella podía mentir, y se lo dijo con una leve sonrisa en la cara. Pero entonces ella se volvió con una sonrisa genuina y un brillo en los ojos, y le entregó 3 frascos de antídoto y 2 jeringuillas, diciéndole que aunque habían quedado en verse mañana, ya que él estaba aquí ella le daría la medicina. Ella le entregó el antídoto y le dijo que se lo guardara, y pensó para sí que Adrián tenía un organismo especial, y que antes de dejar este mundo, debería pensar en una forma de obtener al menos un poco de sangre de él para la investigación. Dijo pensativo que no estaba aquí para la cura. Andrea se sorprendió y preguntó en respuesta para qué estaba aquí entonces. Pero ella también dijo lo primero que se le ocurrió, podría ser que lo estuvieran embrujando de nuevo y por eso había venido a verla. El príncipe se levantó de la cama y dijo que él no ponía nada a esa escoria de bandidos, y que solo había venido para ver cómo el señor Howe cumplía sus órdenes. Cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que parecía estar pasándoselo bastante bien, y sonrió. El príncipe se acercó a la mesa donde estaba la taza y la miró. Andrea sentada en la cama dijo que todo era gracias al príncipe. Adrián decidió coger la taza y beberse el té de allí, pero dijo al entrar que se había dado cuenta de que una concubina se alejaba de ella con una expresión bastante extraña en la cara. Bebió un poco de té y volvió a dejar la taza sobre la mesa, y le dijo que si le pedía ayuda, consideraría la posibilidad de tratar con ella. Andrea le hizo un gesto con la mano y le dijo que no debía, pero que ella misma podía ocuparse de su criada. Entonces cayó en la cuenta de que tenía otra petición para el príncipe y se llevó la mano a la manga. Sacó un pergamino de la manga y preguntó si el príncipe había visto la horquilla. Él miró el papel y le pidió que lo mirara más de cerca y dijo que sí. Andrea, ansiosa, le cogió de las manos y le volvió a preguntar si era verdad y si sabía dónde estaba. Era muy importante para ella. Él miró el pergamino una vez más y juntó las cejas en señal de duda. Andrea ya había interrumpido sus pensamientos y le había dicho que esa horquilla era muy importante para ella y esperaba que el príncipe le dijera dónde estaba. Tiró el pergamino cerrando los ojos y dijo que yacía en los aposentos privados de su madre. En cuanto Andrea supo dónde estaba su horquilla, empezó a rogarle al príncipe que la llevara allí, pero él le dijo que Wisp estaba completamente desnuda y le apartó la mano. Andrea se sentó en la cama dándose cuenta de que había cometido un error. Debido a su repentino entusiasmo había olvidado que Adrián tenía un temperamento violento, no debía actuar tan precipitadamente. Después de reflexionar, le dijo al príncipe que se había precipitado, le pidió disculpas y le pidió que no se enfadara con ella. Al mismo tiempo decidió cambiar de tema y le mostró la jeringuilla, diciéndole que le enseñaría a inyectarse el antídoto. Pero el príncipe se enfadó mucho y dijo que no lo necesitaba, dio media vuelta y salió de la habitación. Andrea le dijo que hasta luego, y ella pensó que era un personaje muy voluble, porque solo había que enfadarlo un poco. Justo después de que el príncipe se marchara llamaron a la puerta, y detrás de ella estaba Margot. Se apoyó en la puerta para oír lo que hacía Mistress, y le informó de que era tal como pensaban, que Eva estaba tramando meterlas en problemas. Entrando en la habitación del ama se acercó a Andrea y le tendió la horquilla en la mano y le dijo que cuando se hizo la dormida, Eva había metido la horquilla en el cajón. Cogió la horquilla y empezó a examinarla, mientras le decía a Margot que esperaba no haberla asustado antes de tiempo. Margot se arrodilló junto a la cama, y dijo que solo había salido cuando Eva estaba profundamente dormida, y preguntó a su hermana qué debían hacer a continuación, y si sería mejor cogerla ahora. Andrea se lo pensó un momento y dijo que era demasiado pronto para hacer nada. Le hizo señas a Margot para que se acercara y le susurró al oído lo que tenía pensado. Por la mañana entró la hija mayor de la patrona con sus criadas y les ordenó que registraran todo en casa de Andrea. Margot las vio y corrió a informar a Andrea. Margot corrió a la habitación de la dueña con cara de felicidad y le dijo que era un genio, y que la hija de la dueña ya estaba haciendo el registro. Andrea hizo caso a Margot y terminó de peinarse. Guardándose el peine en la manga, Andrea acarició la cabeza de Margot y le dijo que era demasiado pronto para excitarse o fracasaría todo su plan. Margot empezó a derramar lágrimas a propósito y le preguntó si podía usar sus dotes de actriz. En un momento estaba allí de pie sonriendo y Andrea se reía con ella, diciendo lo astuta que era. En aquel momento el patio estaba en completo desorden, todo el mundo buscaba cuidadosamente lo que la ama había perdido. Andrea y Margot salieron al patio y Margot de mala gana les preguntó qué hacían aquí. Después de todo este era el patio de su ama. Margot le pidió a la señora que dijera algo, después de todo cómo podían tener las cosas de la señora.
Andrea respondió que el lugar estaba limpio y que no tenían nada que temer. Entonces una de las criadas encontró la horquilla en la cama de Margot. Margot se asustó y juró que no había robado nada. Margot pidió a su ama que diera la cara por ella, pero la criada se giró para abofetearla por haberla pillado con las manos en la masa y la llamó desgraciada desagradecida. Pero en cuanto la criada se acercó a Margot, recibió un fuerte golpe en la frente con la vieira que Andrea le había lanzado. Andrea estaba sentada tranquilamente revolviéndose el pelo y hablando, su ama aún no había abierto la boca y su perro ya estaba ladrando. Era tan fuerte que le dolían los oídos. La hija de la patrona gritó indignada a su ama, como se atrevía a encubrirla delante de todos, y le ordenó que matara a golpes a la traviesa. Pero Andrea contraatacó retándola a que la dejara intentarlo. La hija del ama montó en cólera y ordenó que trajeran rápidamente a Margot y la mataran a palos. Al mismo tiempo se preguntaba de dónde había sacado esa moza el valor para atreverse a hablarle así. Pero los criados no sabían a quién temer más que a Andrea o a la hija del ama. Pero entonces llegó la propia ama con la pregunta de por qué su hija gritaba así, o es que no conocía en absoluto las normas de etiqueta, y el padre de Andrea la siguió. Su hija les hizo una reverencia y empezó a quejarse de que aquí la acosaban. Empezó a explicar la situación, como había encontrado la horquilla en la habitación de Margot, pero su hermana intentaba defender a la criada y eso ofendía su honor. En ese momento, la criada de su hija llevó la horquilla a su señora. El padre al oír esta historia se puso furioso, y dijo que tales cosas no debían suceder en su propio palacio, y ordenó que se golpeara a esta sirvienta con palos hasta matarla. Pero Andrea no pudo soportarlo, puso su mano sobre la de Margot y dijo, dirigiéndose a su padre, que qué otra cosa podía hacer sino dar órdenes de pegar a los criados. La dueña echó más leña al fuego y dijo que cómo podía hablarle así a su padre, que no era nada educada. Andrea contestó a su madrastra con bastante mesura que no se apresurara a llamarla traviesa, porque su padre ni siquiera había empezado a meterse en el asunto, sino que ya había dado órdenes de matar a su criada, y ella no tenía derecho a salir en su defensa. A lo que su padre le contestó, ¿en qué se va a meter si la horquilla está en sus manos? Todavía hay necesidad de interceder aquí. Andrea con una sonrisa en la cara le dijo a su padre que mirara la horquilla más de cerca para ver si era la horquilla de su madrastra. La madrastra seguía intentando demostrar que la horquilla era suya, porque a la criada ya la habían pillado robando y era inútil defenderla. Andrea ordenó a Eva que fuera rápidamente a por un cuenco de agua y ella corrió rápidamente tras ella. Pero la madrastra no entendía qué pretendía. Andrea le dijo que ahora descubrirían quién era realmente la embaucadora. Su padre tampoco entendía por qué necesitaba un cuenco de agua, ella le explicó que tenía que meter la horquilla en el agua, cosa que hizo y el agua empezó a ponerse verde. Eve se arrodilló y se apresuró a explicar que su ama cumplía años pronto y no tenía ninguna joya decente. Ante esto Eva se compadeció de su ama y moldeó con arcilla una horquilla como la de su ama. Eva, llorando, siguió diciendo que ama era libre de disponer de ella como quisiera, pero que en realidad no estaba robando nada. Eva se volvió hacia Andrea y ésta le cogió las manos diciéndole que lo sabía, que no podía hacer eso. La hermana de Andrea no se dio por vencida y presa del pánico trató de razonarle que la criada mentía y aunque la horquilla no fuera real, como sabía el ama que se disolvería en el agua. Andrea replicó de inmediato que se había dado cuenta de que la horquilla no tenía la textura adecuada, ¿no se daban cuenta? El padre no quiso saber nada más de este malentendido. La hija de la casera trató de explicar que la horquilla realmente le faltaba a su madre, y la casera dijo que la horquilla le era muy querida, porque se la había regalado su persona favorita, y que si no estaba aquí entonces se disculparían con Andrea. Pero su padre dijo que si querían encontrar la horquilla, no debían hacer un escándalo por ello. Andrea no quería seguir con este circo, así que no permitió que la búsqueda continuara. La hija de la casera le preguntó con una sonrisa irónica si no permitía que continuara la búsqueda porque ocultaba algo. Entonces Andrea y su hermana hicieron un pacto, si no encontraban nada, su hermana se disculparía con ella inclinándose hasta el suelo. Pero de repente entró la señorita Liu, hermana de la señora, y le preguntó al señor Howe por qué permitía la búsqueda. Si se consentían los caprichos de la señora de la segunda hija, se podrían herir los sentimientos de Wisp. Después su hermana sacó una horquilla y se la enseñó a todos. Su hermana también se sorprendió como todos los demás. La hija del ama también se sorprendió al ver a su tía, ya que ese colgante debería estar en casa de la sirvienta de Wisp, y que hacía en sus manos. Y entonces Andrea sorprendió a su hermana diciendo que porque estaba tan segura de que la horquilla debía estar allí, que si la horquilla desaparecida tenía algo que ver con ella. La hermana estaba a punto de darse la vuelta y abofetear a Andrea, pero la señorita Liu se acercó y la detuvo,
y dijo que cuando estaba llevando las gachas de arroz del señor a la sala de los libros, había visto la horquilla sobre la mesa, y que menos mal que la había traído, ahora el conflicto había terminado. Pero la hermana no pudo soportarlo y apartó su mano de la de su tía y la empujó, diciendo que no podía ser y que estaba mintiendo. La señorita Liu fue sorprendida por su padre, y amargado por el comportamiento de su hija le preguntó si eso era lo que le había enseñado su madre, y a tratar así a la gente. La dueña, asustada, se apresuró a excusarse diciendo que la habían calumniado. La señorita Liu se disculpó con el amo porque había perjudicado a los demás de buena fe. La señorita Liu también se disculpó ante su hija, le pidió perdón por el malentendido de hoy, pues había admitido sinceramente su error, y esperaba que la señora no se enfadara con ella. Andrea le informó gustosamente de que no era vengativa, al fin y al cabo, era una señora de palacio y debía observar modales. Pero su hermana era testaruda y no se arredraba, así que dijo que no se disculparía ante el tullido, e intentó convencer a su padre de que se trataba de un astuto plan de Wisp, que había escondido la horquilla en su librería para tenderle una trampa a ella y a los demás. Su padre no pudo aguantar más esta mentira y le dio una bofetada en toda la cara, llamándola mentirosa, ya que los estaba tomando por tontos. Era la primera vez que su padre le pegaba, así que vio que se había pasado, pues si estropeaba su hermosa cara, como iba a casarla con un hijo real de otra ciudad. Andrea declaró que, puesto que era su hermana pequeña, la perdonaría por primera vez por la falta cometida, y que si se disculpaba con Margot, sería el fin de su disputa. Pero la hermana se rió histéricamente diciendo que estaba completamente loca ya que la obligaba a disculparse ante la criada. Dándose la vuelta, el padre dijo que daba igual que fuera criada o no, que le pediría perdón. De repente llegó el príncipe. Andrea ya había pensado que hoy no vendría, qué imprevisible es. El príncipe pasó junto al señor Howe y le dijo algo así, poniéndole la mano en el hombro, que los criados también son seres humanos y no deben ofenderse. El señor Howe inclinó la cabeza ante él y se apresuró a preguntarle por qué había venido. Durante unos instantes, el príncipe miró a Andrea mientras ella le miraba a él. Adrián estaba seguro de que ya se había curado las piernas pero seguía en silla de ruedas. ¿Qué demonios pretendía? Andrea le preguntó por qué el príncipe había decidido de repente venir a verlos, a lo que él le contestó, si no hubiera venido ¿cómo iba a saber que aquí se acosaba a una huérfana que había sido cuidada por la difunta princesa? El señor Howe empezó a suavizar las circunstancias y a decir que el príncipe exageraba, que solo se trataba de un malentendido entre las hermanas y nada más. Y por insinuaciones intentó pedirle a su hija Wisp que se lo confirmara. Y hasta ahora Andrea había dicho que era así, pero como el príncipe había dicho que los sirvientes también eran humanos, la disculpa no se canceló. Y estando detrás de su madre, a su hermana no le gustó mucho esa idea. El señor Howe no quería ponerse en ridículo delante del príncipe, así que echó a su hija a la criada y le dijo que se disculpara rápidamente ante Margot. Pero la propia Margot también se sintió incómoda, ya que se vio obligada a inclinar la cabeza ante ella. Andrea además se dirigió a Margot con una sonrisa irónica, si el príncipe ha decidido que te disculpes, entonces debes aceptar las disculpas. La hermana menor, sollozando de rabia con toda su alma no quería hacerlo, pero tenía que decir estas palabras, y en voz baja, casi en un susurro dijo, querida Margot, perdóname. Pero el príncipe que estaba a su lado complaciéndose en ello, y diciendo que al parecer, la segunda hija del señor Howe no había comido nada desde la mañana, no oyó nada en absoluto. También su padre la apresuró a repetir sus disculpas en voz alta y audible, y entre lágrimas ella soltó su disculpa, y pensó que hoy se había deshonrado gravemente. Debía borrar a ese Wisp de la faz de la tierra. El ama, estirándose y bostezando, informó que ya estaba cansada y que todos podían ser libres. El príncipe reaccionó a lo que dijo y apreció lo amable que fue el ama, pero quiere que se llegue hasta el final. La segunda hija del señor hizo todo lo posible por dañar a su hermana y pensó que merecía ser ejecutada. Tras esta impresionante noticia, su madre cayó inconsciente y su padre palideció ante esta sentencia. Su padre primero se inclinó y empezó a rogar al príncipe que perdonara a su hija y prometió educarla estrictamente a partir de ese día. Pero al príncipe le interesaba la reacción de una dama, ¿qué diría ante tal sentencia? Y entonces la hermana menor se arrastró de rodillas hasta Andrea, y le rogó que le creyera que se había equivocado y que era culpa suya, que no le daría más problemas, le rogó que pidiera clemencia al príncipe. Andrea le contestó era su hermana, pero al príncipe pareció gustarle esa respuesta y la miró con una extraña sonrisa. Ella no entendía por qué la miraba así, tosió y dio su veredicto, ya que su hermana había admitido su error. Le pidió al príncipe que la perdonara. El príncipe no se alegró de que el ama la perdonara, por la misericordia de tu hermana, la perdonó por primera y última vez, y echó a todos de la corte.
Andrea se preguntó por qué de repente la hermana del ama quería ayudarla. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una alegre Margot, que ayudaría a su hermana a marcharse ya. Andrea se volvió hacia el príncipe y le habló diciéndole que debía agradecerle que la hubiera ayudado a salir de su apuro, y que esta era la segunda vez que se lo debía. Pero de repente el príncipe decidió acortar la distancia que los separaba, y se quedó a una docena de centímetros de su cara, y quería preguntarle algo. El príncipe acortó tanto la distancia que solo había centímetros entre ellos, y la miró directamente a los ojos. Mientras se miraban, que cejas pobladas, ojos brillantes, nariz recta, rostro perfecto. Si al menos pudieran investigar su genoma y hacer un montón de clones de él, sería simplemente perfecto. Mientras ella se perdía en su imaginación, Adrián se acercó a su oído y le susurró lo mucho que deseaba sacarle sangre. Ella se recompuso rápidamente y se apartó de él diciéndole que no quería sacarle sangre en absoluto. Ahora él veía que era aún más desconfiada. Ella se avergonzó y rápidamente cambió el tema al tema original de lo que el príncipe quería de ella. Quería saber de qué estaba hecha la horquilla falsa. Pero la horquilla no era de arcilla como ella había dicho antes. No podía decirle que la había impreso en una impresora 5D de 2106, y que en ella se podía imprimir cualquier cosa, con cualquier textura, y se podía elegir cualquier material, para cualquier réplica exacta posterior. Decidió no explicarle lo de la impresora y limitarse a decirle que intentara adivinarlo. Pero él no quiso adivinar, dijo que si ella no quería hablar, él no la obligaría, y apartó la mirada de ella. Pero entonces se volvieron el uno hacia el otro al mismo tiempo, y preguntaron a la vez, Andrea preguntando al príncipe si se había recuperado del veneno, y el príncipe preguntando a la dama por su pierna, y ambos con caras de asombro se miraron un momento, y luego se avergonzaron. La confundida Andrea no entendía qué le pasaba hoy, se volvió aún más misteriosa. También se sugirieron simultáneamente empezar primero. Y entonces, cuando volvió a ponerla colorada, le tocó los rizos, y no podía creer que ahora estuviera excitada, y se acercó mucho a ella, para que pudiera sentir su aliento en la cara. Ella le contestó que solo era un poco, y en ese momento él se rió y le acarició la cabeza con la mano, y le dijo que no se la comería. Ella le contestó que todo el mundo decía que podría comerse a un hombre, y se preguntó si realmente era tan peligroso y cruel. Volvió a acercarse a su cara, levantándola por la barbilla, y con una sonrisa le preguntó si estaba segura de querer conocerle de verdad. Ella decidió no dar la impresión de hervir de vergüenza y propuso al príncipe dar un paseo. El príncipe, coqueteando con la dama, le dijo que podía sacarla de palacio sin ningún problema, pero que para eso ella debía pedírselo amablemente. Pero como ella no se lo iba a pedir, tuvo que agarrarse fuerte y empujó el carruaje todo lo que pudo, y se puso en marcha. Llegaron al pueblo en un santiamén. El príncipe decidió preguntar a dónde iban. La chica quería ir a por dulces, así que la llevó. Un muchacho se asomó a un callejón, y se dirigió a su hermano diciéndole que el príncipe corría ahora tras su amante. Pero su hermano le amenazó con que si volvía a decir tal cosa del príncipe le castigaría. Y entonces su hermano mayor se puso a pensar que parece que alguien está a punto de celebrar una boda. Andrea estaba encantada con el paseo por el mercado, lo disfrutaba, parecía que al príncipe también le gustaba. Andrea quería una piruleta y le preguntó al príncipe si quería una. Se acercó al puesto de piruletas y le tiró dinero al comerciante, señalándole la piruleta que quería, pero el comerciante dijo que no se atrevería a aceptar dinero del príncipe, que se sentía honrado de que le visitaran y le dio las piruletas a cambio de nada. Andrea había estado esperando fuera de la tienda todo el tiempo, y cuando vio que el príncipe le había llevado una piruleta con forma de gatito, se alegró aún más. Andrea agradeció al príncipe tan pequeña golosina y comenzó a lamerla. El príncipe la miró y se sonrojó, y recordándose dijo, tiene que entrar en razón, ¿en qué estará pensando? Andrea terminó su piruleta y le dijo al príncipe que quería visitar el hospital que había al borde de la calle. Antes este hospital y además de este hospital, al norte de aquí hay otro hospital y una tienda de alimentación que llevan el nombre de su madre. Pero hace mucho tiempo la dueña de casa, la señorita Du, se hizo cargo de la gestión de los mismos. Ahora es el momento de recuperarlos. Cuando llegaron al hospital, vieron a un empleado de guardia durmiendo en un escritorio, el resto jugando a un juego de mesa. El ama tosió para hacerse notar, pero todos siguieron a lo suyo. Pero entonces un padre entró corriendo por la puerta con su hija en brazos, suplicando que salvaran la vida de su hija. Le dio al médico todo el dinero que tenía, si con ello salvaba a su hija, pero el médico miró el dinero y dijo que no haría el examen por semejante miseria y quiso despedir al pobre hombre y a su hija. Andrea hervía de rabia, miraba aquello y no podía creer que así se llevara ahora el hospital de su madre. No era justo, estaba a punto de hacer algo pero Adrián la detuvo. El padre seguía rogándole al doctor que ayudara a su hija.
le prometió que su esposa traería el resto del dinero pronto, y después de decir eso, el doctor accedió a ayudar. Pero el doctor estaba distraído cuando el príncipe y la dama se acercaron a él, inmediatamente se volvió agradable, sonrió, y preguntó para qué había venido el príncipe, si para medicarse o para examinarse. Ellos tienen un doctor muy experimentado. Solo unas manos de oro curarán cualquier enfermedad. Un hombre con un niño levantó la voz y le recordó al médico que le había prometido curar a su hijo, pero éste le ladró diciendo que no veía que estaba sirviendo al príncipe y que debía esperar su turno. Andrea le guiñó un ojo al médico y le dijo que, puesto que había un orden de espera, él debía ver primero al niño. Así que el médico llamó rápidamente a un especialista. Llamó a la doctora que estaba jugando a un juego de mesa, le trajeron al niño, la miró y le dijo que el niño tenía una enfermedad incurable y que el padre debía prepararse para el funeral. El padre se horrorizó, no podía aceptar tal diagnóstico, pidió que salvaran a su hija porque solo tenía 5 años, y la doctora preguntó a los demás de quién era el turno en el juego. Andrea se enfureció tras esto, y arrancó unas joyas del cinturón del príncipe y se las tiró justo en la frente a la doctora, que inmediatamente miró a su alrededor para ver quién lo había hecho. Andrea le espetó al doctor: si no puede curar un resfriado común, ¿qué clase de médico es? Se indignó ante el insulto. Andrea repitió que no era digno de llamarse médico porque ni siquiera podía curar un resfriado. El médico señaló entonces a la niña y dijo que la señora quería decir: esta niña se puede curar. Andrea confirma que eso es exactamente lo que quiere decir, que esta niña se puede curar. El médico le responde que esta chica lisiada se está sobrevalorando y que es mejor que se vaya de aquí y no moleste a nadie. Ella replicó que por lo que sabía, un médico de verdad no debe abandonar a sus pacientes a su suerte, y en ese momento ya había mucha gente cerca de la entrada observando esta escena, y el padre de la niña no dejaba de mirar al médico, esperando que se ocupara de ella. Andrea y el médico se enzarzaron en una discusión y el médico no aguantó más y le preguntó qué había dicho. Andrea repitió que era sordo y estúpido, un ignorante, un pesado, que no merecía estar aquí sentado. Los insultos cayeron sobre su cabeza como un montón de piedras, ya no sabía lo que hacía, así que pidió que al menos alguien la echara. Así que por detrás empezó a acercarse al príncipe, el tipo que estaba detrás del mostrador, y empezó a dirigirse a él, de donde había sacado tanto valor y cómo se atrevía a montar follón en este sitio. Pero justo cuando el príncipe se dio la vuelta y agarró del brazo al tipo, lo lanzó de vuelta al final del pasillo hasta el mostrador. El príncipe se ajustó las mangas como si fuera una bestia, y soltó aquello de que si no sabía lo que les pasaba a los que se atrevían a ser tan insolentes ante sus ojos. Y todos los que estaban de pie en la entrada abrieron inmediatamente la boca, y en sus caras se dibujó una expresión de sorpresa porque todos reconocieron en este tipo al octavo príncipe. E inmediatamente toda la gente corrió de rodillas a inclinarse ante el príncipe, y el médico, con el que había habido un altercado, también se puso de rodillas, y empezó a disculparse y a decir de parte de todos que todos se alegraban de ver a su Alteza. Andrea se sentó en la silla con la cabeza inclinada y pensó en lo pobres que eran las gentes de la antigüedad, que se inclinaban hasta el suelo. Se preguntó si tendrían rozaduras en las rodillas. El príncipe se volvió hacia la dama con una sonrisa encantadora, mirándola le dijo que aquí podía hacer lo que quisiera, que él daría la cara por ella. Ella por supuesto le agradeció el gesto. El médico ya tenía miedo de lo que le esperaba y entonces la señora empezó a presionarle preguntándole si estaba dispuesto a discutir con ella. Si curaba a este niño admitiría que era un pesado y no un médico. Además tendría que dimitir y jurar que nunca más sería médico. El médico no sabía qué decir porque estaba bajo la mirada del príncipe. Así que dijo que estaba preparado para esta discusión. Andrea se volvió hacia el hombre que tenía una niña enferma en brazos, pero él en este momento ni siquiera se daba cuenta de lo que podía hacer una niña tullida, como iba a saber curar a una niña enferma sin remedio. Y por mucho que este príncipe dejara que esta niña se pusiera tan voluntariosa, seguiría sin matarles por ella. Andrea intentó calmar a la niña y le dijo que no tuviera miedo, le tocó la cabeza y decidió preguntarle a su padre si le había picado algún insecto recientemente, si tenía algún síntoma como mareos y náuseas. Su padre recordó inmediatamente que la había picado un mosquito grande y que al día siguiente tenía fiebre y náuseas. Así que le pidió que salvara a su bebé. En ese momento Andrea analizó la situación y se dio cuenta de que no se trataba de un resfriado, sino de una meningitis aguda, y con el nivel de la medicina de la Edad Media era realmente imposible de curar. Y entonces el padre tuvo un rayo de esperanza, porque Andrea le dijo que su hijo tenía una enfermedad leve y que ella tenía una cura para ella. Andrea pidió un cuenco de agua. En ese momento el médico pensó: me pregunto qué puede hacer con esto. Le trajeron agua. Ella se sacó una ampolla de la manga, el príncipe vio lo que hacía así que se preguntó qué había sacado.
Ella abrió la ampolla y vertió el contenido en el agua y le explicó al padre que su hija necesitaba tomar una medicina y que en 2 horas se despertaría. El padre se apartó y se sentó y le dio la medicina a su hija. Andrea en el camino le explicó que debía darle una cucharada del polvo al día y luego el polvo se disolvería en el agua tibia y lo tomaría durante una semana. Entonces ella mejoraría definitivamente y le dio el polvo. Después de un par de momentos ella se despertó, todos estaban sorprendidos y felices al mismo tiempo. La hija se despertó y llamó a su padre y le dijo que tenía hambre y que le gustaría comer, que su madre le cocinara unos boniatos. El padre feliz corrió hacia su hija y le contestó que su madre le prepararía todos los boniatos que quisiera. Al marcharse el padre le dijo a su hija que le diera las gracias al hombre que la había salvado. El médico que estaba sentado al margen no podía entender cómo era posible, porque era sencillamente incomprensible. Las demás personas que vieron todo lo que pasó en el hospital dijeron que era una doctora maravillosa y la mejor doctora del mundo. El príncipe que estaba detrás de Andrea cruzó los brazos sobre el pecho y pensó que esperaba que ella no le defraudara. Andrea se volvió hacia el médico y le dijo que después de todo, había perdido la discusión, y las verduras y las hojas de lechuga y los huevos volaron hacia él, y todo el mundo le gritó que no tenía talento y que era un pesado, y que una vez le había vendido a alguien cáscara en lugar de ginseng. Mientras la gente se ocupaba de aquel médico, el príncipe se volvió hacia la dama y le preguntó qué acababa de ocultar, ella interpelada, si sospechaba algo de ella. Entonces el príncipe cambió de opinión y dijo que no le interesaban sus secretos y que su padre no tardaría en llegar. Andrea no entendía cómo lo sabía y él le explicó que no había venido aquí para volver a poner las casetas bajo su influencia y que él estaba de buen humor hoy, así que la ayudaría. Andrea se puso muy contenta y dijo que el príncipe era su mejor amigo. Pero él mismo no se lo esperaba, ni siquiera podía pensar que era su amigo. Pero entonces irrumpieron en el hospital el señor Howe y su ama, gritando que quién se atrevía a armar semejante alboroto en el salón de la tranquilidad. El ama se indignó y se volvió hacia Andrea, como podía presentarse en público a plena luz del día junto a ese octavo príncipe. Andrea, recogiendo las joyas que había arrancado de la túnica del príncipe, preguntó por qué no, si no hubiera venido aquí no se habría enterado de que este hospital se había convertido en un lugar donde se mataba a la gente. La ama no entendía de qué tontería estaba hablando. Al fin y al cabo, llevaba tantos años dirigiendo estos hospitales, había gastado tanto esfuerzo en asegurarse de que todos los médicos tuvieran incluso sus finanzas en orden. Y si no se hubiera ocupado de la herencia de la difunta princesa y no hubiera invertido su dinero, estos médicos podridos habrían quebrado hace mucho tiempo. El ama se volvió hacia el señor Howe y le pidió permiso para castigarla, pues Andrea la había calumniado en público, y cómo se enfrentaría después al pueblo. Andrea preguntó al príncipe si no estaba equivocada sobre el hecho de que el emperador había regalado estos puestos a su madre. El príncipe confirmó este hecho. Entonces Andrea dijo que si había oído mal y la madrastra había llamado podridos a los puestos del emperador, y la madrastra se quedó inmediatamente estupefacta. Y el príncipe dijo que ya que ella lo había dicho, mañana informaría al emperador de que el ama estaba descontenta con sus hospitales. Andrea se alegró de este día como de ningún otro, y con qué tacto le siguió el príncipe la corriente. El señor Howe abofeteó a la ama y le dijo que tarde o temprano se lo llevaría a la tumba, y le ordenó que se disculpara rápidamente por su vida inútil. El ama se arrojó inmediatamente a los pies del príncipe y le rogó que la perdonara, que había hablado demasiado, y que en absoluto había querido decir nada malo de los hospitales. Y aunque la anfitriona se inclinó, estaba más enfadada que nunca con Andrea porque la había hecho pasar vergüenza delante de todos. El príncipe decidió burlarse un poco más de la anfitriona y le dijo que no sentía sinceridad alguna en sus palabras. El señor Howe volvió a patear a la anfitriona ante el príncipe y le dijo que su mujer también había sido engañada, y que todos estos años había estado tomando constantemente la medicina de ese médico, y que no era de extrañar que hubiera desarrollado problemas cerebrales, y que todo era culpa de ese médico. Después el señor Howe se inclinó ante el príncipe y le dijo que esperaba que no hubieran enfadado a su majestad. Sin dejar de burlarse, el príncipe le dijo al señor Howe que, puesto que su esposa tenía problemas en la cabeza, ya era hora de que pensara en buscarse otra esposa. Pero a la señora no le gustaba mucho la idea del príncipe, así que no quería que el señor Howe la cambiara. En ese momento Andrea le susurró al príncipe que ella sí que no tenía ni idea. El señor Howe se disculpó mucho con el príncipe y le prometió que se lo pensaría mucho, y que también encontraría y se encargaría de que viniera un buen médico, y no volvería a contactar con charlatanes inadecuados que arruinarían la reputación del hospital. El príncipe, sin pensárselo mucho, señaló a Andrea y dijo que aquella señora era muy adecuada para el puesto de médico. Pero Andrea pensó que su padre no le permitiría trabajar aquí por ser ama de palacio. Mientras pensaba en ello, miró al príncipe y éste la miró con una mirada suave y amable.
Su padre le objetó suavemente que era ama de palacio y que no debía vivir en palacio. Andrew se metió en la conversación y dijo que ella quería ser médico y tratar a la gente. ¿Es eso malo para una señora? Su padre dijo que eran tonterías y que el príncipe estaba bromeando y que ella se lo tomaba todo en serio, y que volverían a palacio donde ella estudiaría costura y que nunca más pensaría en ello. Pero entonces el príncipe le interrumpió con una tos y su padre cambió de humor y dijo que ya que el príncipe había decidido recomendarla, no había problema. Lo único que le dijo fue que tendría que taparse la cara cuando trabajara, ya que era ama de palacio. El príncipe empezó a alejar a Andrea, y ella le dijo a su padre por el camino que le obedecería. Por último, Andrea aprovechó el momento para decirle a su padre que al final de la calle había una tienda de comestibles y otro hospital, y que todo esto también pertenecía a su madre. Su padre le contestó que por supuesto le daría posesión de la herencia de su madre. Su padre no quiso mostrar lo disgustado que estaba porque ahora no tendría dinero para mantener a sus concubinas. Y si comentó una cosa, que aunque había perdido sus puestos, parecía que el príncipe le había echado el ojo a su hija, y pensó que con la ayuda de su hija podría conseguir reputación y riqueza muy fácilmente. Pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, su hija le dijo que estaba cansada y que tenía que irse a casa, y que le llevara a su casa los libros de cuentas de todos los hospitales. Entonces el príncipe ordenó a sus guardias personales que llevaran cuidadosamente a la dama al palacio de Howe. El padre se dio cuenta por este gesto de que su hija se había hecho querida del príncipe. Andrea se despidió del príncipe y éste le prometió que iría a verla dentro de unos días. Andrea le respondió que le esperaría. Le dio al príncipe las joyas que antes había arrancado de su ropa y le dijo que se asegurara de venir. Cuando los guardias personales del príncipe llevaron a Andrea al palacio de Howe, ella les dio las gracias. Cuando se marcharon, Margot corrió hacia ella y le dijo que había estado fuera mucho tiempo y que estaba muy preocupada por ella. Ella le contestó que había estado fuera bastante tiempo, pero que no merecía la pena, que ahora iría al hospital con ella todos los días y la vería atender a los pacientes. Margot se quedó muy sorprendida y encantada al mismo tiempo, y decidió preguntarle cuándo había tenido tiempo la hermana de aprender a ser médico. Mientras Margot llevaba a la señora a sus aposentos, le dijo que aún había muchas cosas que no sabía y le pidió que se asegurara de que nadie entraba a verla, ahora necesitaba estar sola. Mientras Margot se marchaba, Andrea pensó en la jeringuilla de la medicina y apareció en su mano, pensó que su cuerpo estaba en muy mal estado y que si mejoraba podría caminar después de la primera inyección del activador. Andrea se sentó en la silla y se inyectó el activador en la pierna y decidió empezar a entrenar mañana. Andrea no se iba a quedar en una silla de ruedas el resto de su vida, así que intentó ponerse de pie, y en cuanto dio un paso se cayó, pero no se iba a rendir, agarrando la mesa que estaba a su lado, se levantó y decidió no rendirse, dio un paso, otro paso y en cuanto empezó a conseguirlo, se volvió a caer, solo que esta vez inconsciente. Mientras la señorita Liu estaba sentada con los niños y comiendo dulces, se le acercó una criada y le dijo que se había enterado de que Andrea se había desmayado, se preocupó y le preguntó por qué. A lo que la criada le contestó que había intentado averiguarlo con Margot, pero que se negaba a responder a sus preguntas, así que decidió ir a verla ella misma. Cuando la señorita Liu llegó a los aposentos de Andrea, ésta estaba tumbada en la cama con su criada Margot a su lado. Andrea por fin se despertó y llamó a su criada Margot, pero no estaba. La señorita Liu la ayudó a levantarse y lo primero que le preguntó fue si tenía hambre ya que había mandado a Margot a por comida. Pero Andrea se sorprendió de que la señorita Liu hubiera venido a verla. Andrea pensó en el hecho de que la Wish del pasado no tenía ninguna relación con la señorita Liu, así que porque la ayudaría aquel día y además ahora se preocupaba tanto por ella. Andrea decidió agradecer a la señorita Liu el modo en que les había enseñado la última vez. La señorita Liu le contestó que no había necesidad de agradecérselo, después de todo, tenían un destino igual de desafortunado, por lo que debían ayudarse mutuamente. Andrew decidió preguntarle qué significaba eso, a lo que la señorita Liu respondió que sentía mucha pena por ella, porque había perdido a su madre desde niña y luego se había roto las piernas. La señorita Liu quería hacerla sentir bien, así que le pidió que aceptara su regalo, y el regalo se lo tendió su cuarta hija. Andrea abrió la caja y vio allí una raíz, a lo que respondió que era demasiado cara y no podía aceptarla. La señorita Liu le dijo que después de todo, era la hija mayor de la esposa principal del señor, y que no había regalo que pudiera rechazar. Así que añadió que además, era una vulgar recadera de la señora principal y que si no aceptaba el regalo, pensaría que era una remilgada por su estatus. Andrea, con una actitud más combativa, aclaró si había entendido bien que la señorita Liu quería aliarse con ella. La señorita Liu explicó que a raíz de aquel suceso del colgante, se dio cuenta de que Mistress es muy inteligente, y no se equivocó al respecto.
Asimismo, la señorita Liu sabe que Mistress odia a Mistress por ocupar el lugar de su madre, y tampoco quiere ser gobernada por ella. También dijo que el enemigo de su enemigo es su amigo, y cree que Mistress entiende ese principio. Andrea le contestó que a ella también le gusta cooperar con gente inteligente, así que cree que la señorita Liu es una persona inteligente. En ese momento la patrona salió corriendo de la habitación gritando que la señora secretaria estaba educando a su hijo, que a los tontos había que tenerlos en casa y encerrados, no dejarlos salir, y que le había ensuciado la ropa nueva. Se sentó a la mesa y su hija le sirvió el té, asegurándole que todo el mundo sabía que el hijo de la secretaria era un tonto, que tenía más de 20 años y aún no se había casado. Y entonces a la señora se le ocurrió un astuto plan, ya que este tonto no está casado, se puso una taza de té, y se dio cuenta de que Andrea no era una niña pequeña, y que ya era hora de encontrarle un novio. Sentada en la cama de sus aposentos, Margot ayudaba a Andrea con el vestido y le decía lo contenta que estaba de ver cómo las piernas de la ama iban mejorando cada vez más. Andrea quería compartir lo que haría cuando pudiera andar, pero en ese momento oyó que alguien entraba. La casera entró con su hija y no podía creer que el patio estuviera vacío, todo el mundo debía de estar en casa. El humor de Andrea empeoró inmediatamente en cuanto vio quién había venido a verla y enseguida preguntó por qué la casera había venido a verla. La patrona fingió ser una madre diligente que había venido a ver cómo estaba su hija, pero agarró con fuerza la mano de su hija. Margot ayudó a la patrona a levantarse de la cama. Al ver esto la patrona se sorprendió y Andrea le dijo que no olvidara que su madre era una princesa por lo que no podía decir que era su hija. La hermana menor le pidió a Andrea que no se preocupara, al fin y al cabo solo estaban preocupadas por ella. Andrea no quiso escuchar más esa descarada mentira y les pidió que le dijeran directamente para que venían a verla y que necesitaban. La madrastra dijo que Wisp ya era adulta y que había llegado el momento de que encontrara novio, y que acababan de encontrarle al hijo de la secretaria, era incomparablemente guapo, de mente sencilla y desinteresada, y era muy adecuado para ella. André suspiró pesadamente y dijo que como querían emparejarla con un tonto, no habían pensado que con sus acciones podrían enfadar al octavo príncipe. El ama replicó airada que todo el mundo sabe la alta condición del príncipe, por lo que no debía esperar que quisiera tomarla como esposa. Andrea no replicó nada, solo pensó, allá ellos, a ver si el príncipe se da prisa en tomarla como esposa cuando se entere de que se está preparando su boda. Andrea hizo un gesto con las manos y dijo que como su madrastra había decidido por ella, no tenía nada que decir en contra y aceptó.